Los cuervos de Fanoyu es un universo de caos donde un par de cuervos. Sí, el título es literal, no voy a poner cuervos ahí y hablar de pelicanos. Neta, ¿me lo juras? Déjame notar las cosas que me vale 3 hectáreas de verga. Bueno, donde un par de cuervos son los dioses creados por un ciego que deseaba traer paz y trajo más caos a su mundo. Pero bueno, pongámonos serios, que así se cuentan las historias. Inicia siglos antaño, cuando un ciego nació en tierras corruptas y tomadas por la ignorancia. Ahí, Fanoyu sangró y cantó con el destino alejado de su camino. De sus plegarias y cuerpo nacieron 9, hembras y machos, 9 nuevas especies de cuervos nacieron en el norte. Seres que luego tomarían formas humanas para en el mundo obrar sus deseos. Formas que con el tiempo mejorarían. Las quillas, ellas fueron las primeras. Son aves de plateadas plumas y resplandor cegador, capaces de cegar a quien las viera para luego hacerlas sufrir a su merced. Sus formas humanas eran hermosas, aunque a nadie le agradaba encontrarse con estas diosas tan exuberantes. Pronto sabrás por qué. Los luceros fueron los siguientes, ellos nacieron como protectores de las quillas. Son jóvenes cuervos de ojos brillantes que pueden volverse enormes y luchar incluso con dragones, un gran enemigo de los cuervos. Sus formas humanas eran siempre la de guerreros, que al igual que en sus formas de cuervos, se podían hacer gigantes. Y sí, podían incrementar el tamaño de cualquier parte de su cuerpo individualmente, de cualquier parte. Vaya que se la pasaban bien. Los encarados, ellos son los hijos de las quillas y los luceros. Capaces de hablar con personas y controlarlos por medio de la mente. Estos fueron los primeros en contactar con la humanidad. Y bueno, si puedes hablar con ellos, te los puedes. Ya entiendes. Y al lado de personas, procrearon a los padres. Los padres son los hijos de los encarados y la humanidad. Seres que, en lugar de nacer con plumas, nacen con un oscuro manto con el grabado de un cuervo. Ellos crearon la bandada, el peor error en la humanidad luego de no aceptar a un bigotón en la escuela de artes. La bandada es un culto oculto desde los primeros siglos de la humanidad, donde todo ser que desee apoyarlos en su causa son bienvenidos bajo su propio riesgo. Una de las mayores razones para crear a la bandada fue la supervivencia de su especie, dado a los miles de enemigos que había ganado la bandada, y de los que hablaremos más adelante. En la bandada los padres se relacionaban con mortales de toda índole. Lo sé, te preguntarás, ¿toda la historia va de cómo unos se dan con otros? Es solo el inicio. De los padres y los mortales nacieron los reflejados. Los reflejados, estos eran también conocidos como mestizos y semidioses, pues eran personas normales que eran capaces de poseer todos los poderes que el resto de cuervos poseían. Una vez creada la bandada, las quillas y los luceros bajaron en formas humanas y al lado de los reflejados se divirtieron, pero pecaron, creyéndose grandes y los dioses de todo al ser los primeros. A muchos forzaron y los pobres reflejados se dieron como siervos de las quillas, mientras que los luceros al menos se tomaban la molestia de conquistar a sus víctimas. De estas uniones, nacieron muchos seres. De las relaciones amorosas y que se consumaban con mutuo respeto y pacto de seducción, nacieron los externos. Los externos, estos eran jóvenes de características humanas, pero de grandes y poderosas alas de cuervo. Su gran fuerza y deseo justiciero los hicieron los guardias de toda la poderosa bandada. Los externos se dividen en dos grupos, los que en templos aman y los que la vida guía. Los primeros son externos que viven en templos de la bandada, cuidándolos por la eternidad. Algunos grandes héroes son bendecidos con poder y vida eterna. Mientras que algunos también viven en templos, pero no por amor a la bandada, sino por casarse con un dios o un cuervo que en los templos es venerado. Entonces, retrocedemos y volvemos a las malignas y hermosas, quillas. ¿Tienen varias ETS? No, digo, ¿por dónde iba? Ah, sí. Que usaban a los hombres sin importarles sus sentimientos o deseos. Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Terrenator, de Fotorama. En simple busca de placer y complacencia parieron a los raeces. Los raeces, estos eran malignos y narcisistas.
tan deseosos de poder que a sus padres incluso mataron para reinar. Nacidos de las viles y pervertidas quillas, deslumbraban belleza altanera que poderosa podía hipnotizar y matar a sus víctimas, quienes no deseaban darles poder. Aunque viles y peligrosos son, la bandada los deja en paz, pues ellos le han dado un poder político a la bandada de escala mundial, modelos, presidentes y representantes religiosos. A sus palabras y belleza la humanidad cedió siempre. Aquí, con los raeces, empiezan a nacer las bestias que al mundo condenan. Entonces, las perversas y poderosas quillas más deseosas e insaciables, entre ellas mismas desearon intentar procrear. ¡Guau! No, en serio pinche historia toda pendeja carita riéndose. Digo, y el resultado fue horrendo y cruel, ahí nacieron los rostros del mundo. Los rostros del mundo, portan cuerpos humanos y miradas frías por amorosos que puedan ser. Pero de poderes gozan, garras, alas y colmillos. Tragan sangre y son incapaces de morir por armas normales. Las quillas, por primera vez arrepentidas, bendijeron a los externos y jóvenes héroes de mortal ascendencia con armas creadas de sus propios cuerpos. Solo estas armas eran capaces de dañar a los rostros del mundo. Pero igual, fueron miles los creados, al punto que 1000 años después, los rostros del mundo parecen aumentar más que disminuir. Algunos volviéndose más grandes y poderosos incluso, creando en maligna unión la Basílica Espejo, una iglesia que de objetivo tenía reflejar todos los pecados de la humanidad y condenarlas por ellos. Entre ellos, la principal era el condenarlos por el miedo que les tenían. Y que las perversas quillas ayudaran a matarlos siendo ellos sus hijos. De esa mente malvada y poderosa, al lado de los años, surgieron los cruces y de ellos la descendencia temida de los espejos del mundo, los execrados. Sí, porque si se mueve, puede hacerlo. Los execrados, estos descienden no de 2, sino de todo tipo de razas, solo que madre o padre, mínimo, ha de ser un espejo del mundo. Los execrados son bestias de todo tipo, a veces pensantes, muchas otras solo salvajes. Algunas humanoides y otras abominaciones que son incluso incapaces de ocultarse en el vasto mundo. Estas se ocultan en la sociedad o libres rigen sus destinos. Algunas son parte de la bandada, pese a su ascendencia, al demostrar ser justas. Los execrados han contaminado casi todo el mundo, que se sabe bien ya de su existencia al ser imposible ocultarlas. Por ello, los gobiernos trabajan día y noche por mantener la paz de la humanidad, dándose el crédito y siendo la tapadera de la bandada, que lucha y protege al mundo desde sombras, en honor y al admitir culpa de ser estas bestias, crías de las quillas, sus diosas. Hay más bestias y descendencias en el profundo mundo de los cuervos. Largo es su legado y mayor su deseo de protección. Mentira, solo que siguen dándose y como de ahí salen a veces cosas que dan miedo, pues ni modo, les toca chambear. Pero poco a poco, el enorme número de execrados parece ser imposible de tratar. ¿Podrá la bandada frenar a los execrados? ¿O acaso los rostros del mundo, ya han ganado en su maligno y vengativo obrar? Las quillas de verdad serán portadoras porque... No, mejor no. Y aunque pareciera que esto se tratase de una guerra entre los rostros del mundo y la bandada, eso está demasiado lejos de la realidad. En el mundo de los cuervos de Fanoyu, la bandada, incluso se podría decir que es una de las últimas órdenes creadas, llegadas casi para la modernidad misma. Siendo así, que uno de sus primeros enemigos y los primeros en gobernar el mundo fueron los melifluos. O sea, los dragones. Pero, ¿para qué complicarse tanto en llamar a los dragones? Los dragones son llamados melifluos por las quillas, las hermosas diosas de los cuervos. Quienes los conocieron, y como es típico con ellas, intentaron tener descendencia. Pero los dragones eran seres de gran respeto y alto estatus que no se dejaban llevar por las perversas quillas. Al ser rechazadas, las quillas empezaron a llamar a los dragones, melifluos, que viene de una palabra del español que quiere decir, dulce, suave o delicado. O sea, se ofendieron y les dijeron mariscos. Ustedes entienden. El rumor no tardó en extenderse veloz y los dragones se irritaron y enloquecieron por el insulto. Pues, como ahora incluso yo hago, hasta en los libros de historia así se les empezó a nombrar. Melifluos. Imagina que eres un dios, un rey imponente al que veneran, y que luego de rechazar una posible ETS, todos te empiecen a llamar otaku antisocial que no se baña. Los melifluos, dragones, enloquecieron de rabia y no dudaron en empezar una guerra en contra de la bandada.
En los cielos se podía apreciar la batalla de enormes cuervos o caballeros de armadura negra y plumas de cuervo, contra los enormes dragones que parecían ceder a su poder. El mundo humano y los reinos vieron una gran prosperidad gracias a la lucha de estos que poco a poco se alejaba de los lugares habitados. Es por ello que los mortales empezaron a venerar a las quillas y a los luceros, empezando así los primeros cultos a los cuervos. Pero cualquiera puede ser héroe si se cuentan las historias a medias. Los dragones eran crueles, pues eran territoriales. Los mortales éramos siempre avariciosos y por nuevas tierras poseer. Ignoramos los límites que se nos permitieron y entramos a tierras sagradas para las enormes bestias. Ellos solo deseaban defender sus reinos y acabaron asesinados por los crueles guardianes, los luceros, de las crueles diosas que los humillaban por mantenerse castos, las quillas. Marginados, humillados, desterrados y asesinados. Los dragones se alejaron, tomando el apodo de melifluos a pecho y castigándose portándolo. En eras actuales, aún yacen ocultos y con una descendencia amplia, gracias a la perversión humana con la que tuvieron que manchar su sangre para sobrevivir y concretar su venganza. Pronto, la bandada conocerá lo que ha ocurrido con esos melifluos a los que tanto les han arrebatado. Los melifluos son también, al lado de los espejos del mundo, uno de los principales enemigos de la bandada. Pero su largo linaje de errores y enemigos no acaba. Y este video es solo la punta del inmenso iceberg que esconden los cuervos de Fanoyu.